Seguro habrán oído sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. En esta se hace referencia a las 7 obras arquitectónicas más hermosas y emblemáticas de la antigüedad, que por cierto, y como dato curioso digo, solo una está en pie. Las otras 6 las conocemos más bien por historia escrita que porque estén de pie. Esto dio lugar en años recientes a que se llevara un nuevo concurso alrededor del mundo para elegir las 7 maravillas del mundo moderno. Se llevó a cabo a través de internet. No tuvo reconocimiento de la UNESCO, pero parece que el mundo entero ha decidido aceptarlo, porque a cualquier fuente donde usted consulte, se aceptan como las 7 obras arquitectónicas más hermosas y más emblemáticas del mundo moderno. Lo triste es que de las 14, haciendo referencia a las 7 del mundo antiguo y a las 7 del mundo moderno, 13 son dedicadas a razones paganas, muy poco espirituales o nada. Apenas una de ellas parece rendir tributo al Dios de este planeta. Y cito como un dato extravagante, pero si alguna vez la civilización, la humanidad dejara de existir y vinieran tiempos distintos, una nueva generación, y empiezan a buscar en la arqueología, van a encontrar registros de las 14 obras más hermosas y emblemáticas de la humanidad, y apenas una rinde tributo a Dios. Así es que lo último que esa generación pensaría es que este planeta rinde tributo a su creador. Y cuando digo una, no estoy del todo seguro que haya sido erigida conforme a adorar a Dios. Me refiero a la estatua del Cristo Redentor en Brasil. Pero espero que hayan pensado en eso, cuando menos. No es mi intención, desde luego, acrecentar su conocimiento al respecto. Es que la Biblia habla de algunos de estos sitios. Entristece pensar que no hay uno que sea dedicado a Dios, pero sí hay uno dedicado al prostíbulo más grande que el planeta alguna vez tuvo. Es el templo a la diosa de Éfeso. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y no era más que un prostíbulo horrendo. Pero bien, esa es nuestra cultura, nuestro mundo. El profeta que estamos estudiando hoy habla de una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y por eso es que estoy haciendo referencia a esto. Puntualmente, el profeta Abdías se refiere a la ciudad de Petra. Y es en honor a ello que nuestro sermón de hoy se titula Cuidado con la soberbia. Vayan al libro de Abdías, verso 1. Los que vinieron en media semana, seguro que ya despegaron la página. Los que no vinieron, está después de Amós. No se pongan de pie esta vez. Libro de Abdías, verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho en las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Voy a leer de nuevo el verso 3. Entienda que es una profecía contra la nación de los edomitas, conocida hoy día como la ciudad de Petra, que en español sería la ciudad hecha en piedra. Leo de nuevo el verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las piedras, en altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontases como un águila, y aunque a las estrellas pusieres tu nido, de ahí te arrebataré y te derribaré, dice Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos la unción de tu Espíritu nos ministre y que podamos ser todos edificados. En tu nombre lo rogamos. Amén. Recordarán del estudio de media semana la pugna entre dos grandes naciones en ese entonces, Israel y Edom. Recordarán que ambas naciones venían de dos hermanos. Estos fueron gemelos, tuvieron diferencias, las resolvieron, pero no así sus hijos y los hijos de sus hijos. Ahora los edomitas se habían levantado en contra de los israelitas, es decir, hermanos y primos hermanos levantándose contra su propia sangre. En consecuencia, Dios interviene, y no como un acto de venganza, sino como un justo castigo por la intolerable actitud de los edomitas. Dice este verso, que su soberbia les ha engañado, y que aunque vivan en medio de las peñas, en medio de la roca, y aunque pongan sus nidos lo más alto que puedan, igual que un águila, desde ahí Dios les iba a derribar. Ahora, hay que preguntarnos históricamente por qué estaban llenos de soberbia. Y cuando menos conocemos por la arqueología tres razones. La primera es que Esaú, el fundador de los edomitas, era el primogénito de Isaac. Le correspondía ser el patriarca. Pero ustedes conocen la historia, que su hermano menor se la robó. Ellos arreglaron sus problemas como hermano, pero no así sus hijos. Los descendientes de Esaú jamás aceptaron que los descendientes de Jacob tuvieran supremacía. Ellos no permitirían eso. Segunda razón por la que estaban llenos de soberbia. Se conoce en la historia la sabiduría que ellos tenían. Incluso en el libro de Job aparece que uno de los filósofos que contiende contra Job es precisamente de Edom. Y los registros empujan a que la sabiduría de ellos estaba por encima de la mayoría de ese entonces. Y estoy hablando no de sabiduría espiritual, desde luego, estoy hablando de una sabiduría humana hacia puntos de vista no espirituales. Tercero, debido a ese alto coeficiente académico, construyeron una ciudad que literalmente se levantaba en medio del desierto y en medio de piedras. Era una fortaleza inexpugnable. No estoy hablando que construyeron la ciudad con piedras. Estoy diciendo que labraron la ciudad en medio de las piedras. Ningún ejército, por poderoso que fuera en ese entonces, podía batir esta fortaleza. No había cómo entrar en ella. Esto los llenó de soberbia, los hizo creerse mayor, no solo a los
judíos, que eran sus hermanos y primos hermanos. Los llevó a creerse superiores al mundo conocido. En media semana les dije que la película 300 fue rasgada precisamente de dos argumentos bíblicos. El primero es que 300 hombres podían enfrentar a un gran ejército. Muchos habrán pensado, esto es ficción, nada de esto puede ser cierto, nomás es entretenimiento. Bueno, la historia registra que hubo un ejército de 300 hombres, está en el libro de los Jueces. Puntualmente, 300 hombres enfrentaron a un ejército multitudinario. Y la segunda estrategia de la película es que estos 300 hombres, y esto ya no es parte del libro de los Jueces, es parte del libro de Abdías, que había una ciudad que estaba después de una grieta en medio de las piedras. Y que cuando los ejércitos, por grandes que fueran, intentaban entrar en esa ciudad, bastaba con que una docena de hombres apostados en las hendiduras enfrentaran a esos miles, porque no podían entrar todos, tenían que entrar en grupos máximo de 4 o 10 hombres, y estos bien apostados eran suficientes para enfrentarlos. Fue rasgado también del libro de Abdías y todo lo que hay en la arqueología respecto a la ciudad de Petra. Para seguir, me gustaría mucho que ustedes puedan apreciar unos 5 minutos al menos algunas escenas de lo que hoy día se conoce como la ciudad de Petra. Así que córralo, por favor, Luisito. Esto les va a dejar mejor amplitud desde el inicio. De Petra ya no es un misterio. Eso no es el inicio. Los grandes tesoros de la arqueología. La ciudad oculta de Petra. Hace 30 millones de años, en lo que ahora es Oriente Medio, la tierra tembló y enormes paredes de roca se elevaron al este del río Jordán. Estas montañas, que el tiempo acabaría esculpiendo caprichosamente, forman una frontera natural entre las fértiles tierras de Palestina y los vastos desiertos de Arabia. Y durante casi 2000 años escondieron un secreto increíble. En 1812, un joven aventurero suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt descubrió ese secreto. Burckhardt dirigía una expedición para explorar el interior de África. Disfrazado de mercader árabe, viajaba hacia el sur atravesando las bíblicas tierras de Palestina. Ya en el desierto, unos nómadas beduinos le hablaron de una ciudad antigua y maravillosa, oculta en el interior de una montaña. Burckhardt decidió posponer su expedición e ir en busca de esa ciudad perdida. Sus guías le llevaron hasta un serpenteante desfiladero, tan estrecho que en algunos lugares el sol ni siquiera brillaba. Un pasadizo de piedra que bien podía ser una trampa mortal en caso de una inundación repentina o en una emboscada de los beduinos, conocidos por su crueldad con los extranjeros que encontraban en sus dominios. Burckhardt se enfrentaba a lo desconocido. De repente, las paredes del cañón se cerraron. La luz del día desapareció. Y entonces, en la oscuridad, se reveló el secreto. El asombrado Burckhardt contempló una enorme estructura tallada directamente en la piedra de las montañas. Eso ya habría sido bastante sorprendente, pero solo era el principio. Al penetrar en las gargantas de arenisca, Burckhardt vio centenares de monumentos más, grandes edificios de increíble belleza, que se esparcían a lo largo de varios kilómetros en las paredes del cañón. Burckhardt no se atrevió a compartir su emoción con sus guías beduinos.
Solo su disfraz le separaba de una muerte fugaz. Pero como experto historiador, sabía que había topado con una civilización antigua, olvidada por el mundo occidental. Johann Ludwig Burckhardt había encontrado la ciudad oculta de Petra. La ciudad oculta de Petra. Primera parte. Un secreto en el desierto. Han pasado casi 200 años desde que Burckhardt descubrió Petra, pero sus ruinas siguen fascinando a los arqueólogos. Es un lugar muy misterioso. No puedes evitar preguntarte qué tipo de personas vivieron aquí, cuándo se asentaron y por qué construyeron esto, de dónde sacaron las herramientas para realizar esto. Es algo que parece fuera de toda lógica. ¿Cómo fueron capaces de crear algo así? En la actualidad, el emplazamiento de Petra ya no es un misterio. Está a pocas decenas de kilómetros al norte del Mar Rojo, en la moderna Jordania. Aunque solo se ha excavado una fracción de la ciudad, los arqueólogos estiman que debió ocupar más de 15 kilómetros cuadrados. Petra y su ubicación, al igual que le pasó a Burckhardt, no ha dejado de sorprender a todo aquel que la contempla. En sus escarpados cañones, hace tiempo, manos antiguas tallaron una magnífica ciudad en la arenisca multicolor. En el duro desierto, los constructores de Petra cincelaron un opulento escenario, curiosamente parecido a los grandes monumentos de Grecia y Roma. En sus manos, un desfiladero de arenisca se convirtió en un teatro que albergaba a 8.000 personas. La ladera de una montaña se convirtió en un enorme edificio de casi 45 metros de altura. Hasta ahí, Luisito. Las cavernas... Desde luego que el documental dura muchísimo más, pero para nuestro estudio es suficiente para que usted se haga una idea de lo que estoy hablando. Un poquito más de énfasis para que su mente vuele y responderse qué tipo de arquitectura y qué tipo de tecnología estos tenían. Dice que el edificio último que vimos tenía 45 metros de altura. La cumbrera en este sitio no supera los 7 metros. Así es que 7 veces esto más alto. Pero no es que construyeron ese edificio colocando piedra sobre piedra. Lo labraron sobre la piedra. ¿Cómo lo consiguieron? Sus casas, las cavernas, estaban hechas en medio de la piedra y tenían un anfiteatro para 24,000 personas. Eso es lo que han podido descubrir hasta ahora. Sabemos de sobra, vieron en el mapa Israel bañado por las costas del Mediterráneo, colindando con Jordania. Les dije en el estudio de media semana que eran 2 naciones primas hermanas. Pues bien, esto es lo que sucedió. Israel necesitaba pasar por ahí, Edom dijo que no, fueron conquistados, fueron desolados. Edom se llenó aún más de soberbia, diciendo, son débiles, por eso los van a conquistar. Nunca nos va a suceder a nosotros, porque ellos eran una fortaleza inexpugnable. En arqueología no solo se le conoce como la ciudad de piedra, también se le llama la ciudad rosada, porque la piedra es rojiza y los videos no son suficientes como para que nuestra mente pudiera percibir, pero lo que se lee, las descripciones citan
una piedra hermosa que no hay en otro lugar del planeta, rojiza, no necesitaba pintura. Imagine, la construían no solo en piedra, sino que a grandes alturas, y para entrar necesitaban pasar por ese pequeño canal serpenteado, que en un momento incluso oculta la luz del sol, perfecto para cualquier emboscada. Y supongo prestaron atención a que reza que la ciudad han descubierto hasta ahora no menos de 15 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tendrá la ciudad de San Salvador? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Bueno, pero si hablamos de 15 kilómetros cuadrados de pura piedra, lo descubierto hasta ahora. Esto los hacía considerarse dueños del planeta. Nadie podía batirlos y ellos podían hacer lo que les viniera en gana. Hay más que hablar de esto, pero eso ustedes pueden investigarlo, porque ahora tenemos que aplicarlo a nuestra propia historia. El profeta Abdías les dice, aunque pongan su nido en medio de las peñas y en las alturas como un águila. ¿Sabe por qué Abdías dice eso? Porque el águila es el ave que llega a las alturas mayores, pone su nido entre las peñas. Ninguna otra especie animal puede comer las crías de los águilas. Ninguna otra ave alcanza esa altura. La única especie que podría amenazar a un águila es una serpiente, que arrastrándose sobre la peña llegue hasta esas alturas, pero tampoco es posible, porque todo lo que tardase en llegar es tiempo suficiente para que el águila cuide a sus polluelos o ataque a la serpiente. Así es que por eso es que en forma retórica Abdías dice, aunque pongas tu nido ahí mismo en la ciudad de piedra, y aunque tengas suficiente conocimiento como para construir la ciudad más hermosa y una fortaleza inexpugnable, de ahí te derribaré. No se conoce descendencia de los edomitas. La arqueología todavía debate con los nabateos, que no es asunto nuestro en este estudio, pero se presume no hay más descendientes de los edomitas. Esto porque se llenaron de soberbia. Hay que preguntar, ¿cómo definimos soberbia? Quizás sinónimos más usados por nosotros: altivez, arrogancia, petulancia, vanidad. Lo opuesto, desde luego, a la humildad, a la sencillez y a la modestia. Humildad, sencillez y modestia son valores espirituales implícitos en la filosofía del reino de Jesucristo. Significa que la filosofía de la ciudad de Petra o de los edomitas era todo lo opuesto a lo que Dios manda de los hombres. Y si quiere una definición más cercana a nosotros respecto a soberbia, simple y sencillamente podemos decir que es el sentimiento de superioridad frente a los demás. Cuando un hombre o una mujer se cree más que otros, entonces eso le hace adjudicarse el derecho de maltratarles, de ser displicentes y de ser arrogantes con ellos. ¿Qué les daba ese sentimiento? Su grandeza, su seguridad, su fortaleza, su independencia total. Ahora yo tengo que preguntar a los edomitas, finalmente, ¿toda su grandeza los convertía en grandes o en realidad los convertía en personas muy pero muy chicas delante de su Dios? Sabemos la respuesta, es una nación que ha desaparecido. No así los israelitas.
Y al final les explico la diferencia, porque no estoy hablando que los israelitas estaban obrando bien y que los edomitas estaban obrando mal. Ambos estaban muy mal delante de Dios. Pero la grandeza de estos les hizo creer que no necesitaban ni siquiera arrepentirse. Y ahora me pregunto a mí mismo, y algunos deberían preguntarse conmigo, ¿significa entonces que alcanzar algún tipo de grandeza humana puede terminar en una trampa fatal para los humanos? Por supuesto. Y bien lo dijo el famoso historiador, que son muy pero muy pocos los hombres que logran sobreponerse a la prosperidad, porque se llenan de tanta soberbia que se creen no necesitan de más nadie. Así es que ahora puedo decir, me alegra mucho todos aquellos de ustedes que hoy por hoy tienen una posición económica muy solvente y que están gozando de ese momento. Cuidado, que esa prosperidad económica no vaya a convertirse en una trampa para que de pronto usted crea no necesitar de Dios. Ahora está en la iglesia reconociendo y agradeciendo a Dios por su trabajo, por su negocio viento en popa o por las cosas que ha adquirido. Y eso habla de humildad y de gratitud, sentimientos opuestos a la soberbia. Pero si usted no sabe manejar esa prosperidad, de pronto puede convertirse en un arma mortal. Qué bueno también aquellos de ustedes que tienen talentos y habilidades que los hacen destacar en medio del promedio, pero cuidado que esos talentos o habilidades no se conviertan en su propia tumba. Y lamento tener que poner como ejemplo a alguien ya fallecido, pero es un buen ejemplo. El personaje que durante muchos años protagonizó a Superman y que en un momento se dijo a sí mismo que él era más popular que Jesucristo mismo y que era un hombre literalmente de acero, por toda la fama que consiguió con las películas de Superman. Imagino ustedes conocen que montando uno de sus caballos, lo tiró y quedó inválido porque se rompió la columna y murió muy pocos años después. La prensa amarillista preguntó en su muerte, ¿dónde quedó el hombre de acero? Fueron sus talentos y sus habilidades las que le convirtieron, las que cavaron su tumba. Y yo no estoy diciendo que está mal prosperar, no estoy diciendo que está mal tener talentos o habilidades, solo estoy diciendo que eso no se convierta en nuestra tumba para creernos más que otras personas. Qué bueno que ahora usted es jefe, gerente de una empresa y que está escalando posiciones. ¿Acaso eso es motivo para que usted sea altanero con los que no han llegado a su posición? ¿Se ha dado cuenta que estar ahí le hace creer que usted está ahí porque es más inteligente? Mientras otros están donde están porque son muy tontos. Y se da cuenta que eso es precisamente lo opuesto a los valores espirituales del reino. Y lo que es peor, al igual que esta historia, si el terremoto no hubiese botado algunas de las piedras para que salieran de la historia, yo me pregunto hoy día, ¿será que Dios permitió este último terremoto para que quedaran vestigios y que el mundo entero entienda que aunque un hombre llegue hasta lo más alto como un águila, no puede enfrentar a Dios? Fue un terremoto el que los hundió y es un terremoto también el que hace que la historia conozca que alguna vez existieron y que lo que Abdías profetizó se cumplió al pie de la letra. Por eso sigo poniendo ejemplos.
Qué bueno que ahora usted trabaja en el gobierno y que tiene una muy buena posición, pero no lo olviden, los gobiernos cambian cada 4 o 5 años. Y quienes están ocupando puestos muy importantes de la noche a la mañana pasan a posiciones muy incómodas. Y qué triste aquellos que no supieron sembrar en humildad, aquellos que no supieron sembrar en sencillez y en modestia, porque la vida misma va a cobrarles la soberbia. Qué bueno a todas aquellas mujeres que en sus años mozos son hermosas y tienen un lindo cuerpo, y por eso ahora están llenas de altanería y viendo a las demás personas con bastante discriminación. Incluso está aquella mujer cristiana que piensa que porque es muy inteligente y muy bonita ha conseguido un esposo que la tiene tal como ella merece, porque las que no son como ellas, suerte tienen si alguna vez se llegan a casar. No olvide que su belleza y su apariencia va a pasar muy rápido, antes de lo que usted se imagina. Y antes de lo que usted se imagina, dejará de ser atractiva para otros hombres. Será atractiva para su esposo si es que usted sembró en sencillez, humildad y modestia para con él y sus hijos. Pero si usted fue esa mujer altanera que se creyó debía estar en algún concurso de belleza, pronto se dará cuenta cuán equivocada estaba. Y eso es lo que está gritando el profeta Abdías en este pasaje. Así es que, después de haber puesto estos pequeños ejemplos y ver qué tan grande él había llegado y hasta dónde llegaron los descendientes de Esaú, lo que debo preguntarme a mí mismo esta mañana, y les invito a ustedes que se pregunten conmigo, es qué tan soberbios somos. Y desde luego no somos capaces de respondernos a nosotros mismos. El espejo no nos dirá nuestro grado de altanería. Por eso les desafío y les animo, siendo el primero en tomar el desafío. ¿Qué les parece si le preguntamos a las personas que viven con nosotros si somos altaneros o no? Si le preguntamos a las personas con las que trabajamos, ahora mismo descubra cuántas personas son sus amigos o sus amigas. En su iglesia, en su grupo de trabajo, pregúnteles, no se crea que la gente le tiene cariño o respeto. Pregúnteles. Averigüe si realmente las personas quieren estar cerca de usted, porque nadie quiere estar cerca de los altaneros, petulantes y prepotentes. Nadie. En todo caso, les buscarán cuando quieran algo de usted. Pero fuera de eso, todas las personas disfrutan compartir con los humildes, con los sencillos de corazón, con las personas amables, con los que tienen tiempo para otros, sin ellos creerse grandes cosas en las empresas, en las familias y más detestable en las iglesias. Pero últimamente temo que las iglesias se están inundando de eso, porque las iglesias están creciendo, los ministerios también, y entonces muchos líderes llenos de soberbia, y espero no ser yo el primero de los pésimos ejemplos, creyendo que tenemos algún mérito. Usted y yo deberíamos preguntarnos ahora. Les dije hace un rato, Israel y Edom estaban en la misma condición. Mucho pecado, muchos errores. ¿Por qué unos son borrados de la historia y los otros no? Es que los judíos se arrepintieron. Ellos pidieron perdón por su error. Ellos suplicaron la oportunidad de corregir. Nunca los edomitas. Su soberbia les hacía mencionar frases como estas: no tengo por qué pedir perdón.
Y ahora puedo cerrar este estudio, y qué bueno que coincidió en un día de Santa Cena, porque puedo preguntar, ¿en realidad ha pedido perdón a usted al Señor? ¿Ha pedido perdón a su pareja, a sus hijos, a las personas que ha ofendido? ¿O sigue siendo de esos edomitas que ni siquiera se da cuenta de cómo lastima a otros? Bueno, no olvide, la Biblia enseña que Dios mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. Usted decide en cuál posición quiere estar. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por lo que nos has enseñado por medio del profeta Abdías. Sorprende ver esta ciudad tan grande, tan hermosa, que no podemos explicar aún hoy día, desaparecida por su soberbia. Te rogamos que no se repita esa historia en nuestra propia historia, y que tu mensaje haya llegado a nuestros corazones ministrándonos, y que si hay personas sin Jesús esta hora, toques tan fuerte sus vidas que ellos puedan abrir su corazón a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados, no importa cuántas veces vino a la iglesia o la religión que practica, tampoco significa que usted ha cometido errores de altanería o no, pero en realidad no tener a Jesús en su corazón es el acto de soberbia más fatal que usted puede cometer. Y lo repito, el no abrir su corazón a Jesús con fe es el acto de soberbia más fatal que un hombre o una mujer pueden cometer. Por lo que esta mañana le invito, cambie el error y abra su corazón con fe a Jesús. No significa que va a venir al frente o que le van a aplaudir o que tiene que adquirir compromisos. Es entre usted y Dios. Tome la decisión esta mañana y levante su mano en señal de recibir a Jesús. Si alguien dice, predicador, me gustaría hacer esa oración, donde está, con total discreción, levante su mano y la baja de inmediato. Permítame orar con usted. ¿Habrá alguien que dice, sí, quiero hacer esa oración, quiero recibir a Cristo en mi corazón, no quiero mostrar una actitud soberbia a Dios? Y levanta su mano en señal. ¿Habrá alguien? Alguien que me deja orar con usted. Alguien que viene a Jesús esta noche, esta mañana. Ahí donde está. Señor, si todos somos salvos, gracias. Te ruego que nos ayudes a que nuestra salvación redunde en esforzarnos por sencillez y humildad de espíritu. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos en toda la semana que viene, cualquiera de los días. Que la paz de Dios nos acompañe. No olviden las tarjetitas ahí.